Clase 1.2. Razones equivalentes y proporciones. En el análisis nos dice: Ana y Carlos mezclaron pintura azul y blanca para obtener un tono celeste. Muchas veces no hay algún tono de pintura establecido en las ferreterías, entonces lo que toca es, para obtener un color secundario, pues mezclar colores básicos o colores primarios, como en este caso es el azul y el celeste, perdón, el azul y el blanco. Entonces, Ana utilizó 3 botes de pintura y 4 botes de pintura blanca, mientras que Carlos utilizó 6 botes de pintura azul y 8 botes de pintura blanca. Entonces nos preguntan: encuentra el valor de razón entre los botes de pintura azul y blanca que utilizó cada uno, es decir, lo que utilizó Carlos y utilizó Ana. Y en el B nos preguntan: ¿obtuvieron el mismo tono de celeste? ¿Sí o no? Entonces vamos a resolver eso. En primer lugar, vamos a establecer para Ana la razón de pintura. Y como aquí nos dice, encuentra el valor de razón entre pintura azul y blanca, entonces primero vamos a escribir los datos de la pintura azul. Entonces, Ana utilizó 3 botes de pintura azul. Entonces, el primer número, el antecedente, tendría que ser 3. Y luego el consecuente tendría que ser la pintura blanca, que en este caso Ana utilizó 4 botes de pintura blanca. Entonces, la razón es 3 es a 4. Ahora, para encontrar el valor de razón, esto es igual a 3 sobre 4 o a 3 cuartos. Entonces nosotros tendríamos que hacer esa división. Si dividimos 3 entre 4, vemos que no podemos dividir porque 3 es menor que 4, entonces ponemos un 0. Sin embargo, yo puedo agregar aquí un 0, y como aquí agregué un 0, aquí debo de poner un punto decimal en el cociente, y ahora sí puedo continuar dividiendo. 30 entre 4, pues toca a 7. 4 por 7 es 28. Restamos el 30 con el 28 y aquí nos queda un residuo de 2. Puedo seguir dividiendo, como agregando otro 0. Y como aquí ya agregué un punto decimal, ya no es necesario agregar otro 0 o otro punto decimal acá. Entonces la nueva división es 20 entre 4, eso corresponde a 5. 4 por 5 es 20, restamos 20 menos 20 y eso nos da un residuo de 0. Es decir, que el valor de razón para la cantidad de pintura que utilizó Ana es 0.75. Ahora, vamos a ver el caso de Carlos. Entonces vamos a poner aquí Carlos. Vamos a encontrar en primer lugar la razón. Siempre es pintura azul de primero y luego pintura blanca. ¿Cuántos botes de pintura azul utilizó Carlos? Son 6. Entonces el antecedente sería 6 y el antecedente sería la pintura blanca, que son 8. Entonces el valor de razón sería la fracción 6 octavos, que si nosotros eso lo encontramos en decimal, tendríamos que dividir 6 entre 8. 6 entre 8 no se puede. Entonces, ¿por qué? Porque 6 es menor que 8, ponemos 0. Pero puedo agregarle un 0 aquí para continuar dividiendo. Y aquí le agregamos un punto decimal en el cociente. Ahora la división sería 60 entre 8. Y pues eso tocaría a 7. Ahora 8 por 7 es 56, entonces al 60 le tenemos que restar el 56. 0 menos 6 no se puede, entonces lo que se hace es prestarle al 5 1, el 0 nos queda en valor de 10 y el 6 nos queda en valor de 5. Entonces 10 menos 6 es 4, y como el 6 quedó en valor de 5, 5 menos 5 es 0. No escribo el 0 en este caso. Ahora puedo agregar otro 0 para continuar dividiendo. 40 entre 8 toca a 5. 8 por 5 es 40. Vamos a hacer la resta. 40 menos 40 y eso nos da un residuo de 0. Es decir, que el valor de razón para Carlos es igual a 0.75. Entonces, ahora en el literal B nos preguntaban: ¿obtuvieron el mismo tono de celeste? Sí. ¿Por qué? Si obtuvieron el mismo tono de celeste, porque si se fijan, el valor de razón fue el mismo, 0.75
y 0.75, tanto para Ana como para Carlos. Es decir, que la pintura está concentrada en la misma cantidad de razón o en la misma cantidad de mezcla. Como tenemos el mismo valor de razón, entonces el tono del celeste va a ser el mismo entre Ana y Carlos. La diferencia es que Carlos utilizó más pintura. Es probable que se dé esto porque tenga que pintar un espacio mucho más grande que el que iba a pintar Ana, pero el color va a ser el mismo porque el valor de razón en ambos casos coinciden, aunque la razón que tengamos se ve aparentemente distinta. Y esto también lo podemos ver que si nosotros 6 octavos lo simplificamos, sacamos mitad, tanto a 6 como a 8 llegamos a obtener 3 cuartos. Entonces al final es el mismo valor de razón, pero están maquillados o se ven de distintas formas. Ahora veamos el comprende. Dice, cuando dos razones tienen el mismo valor de razón se le llaman razones equivalentes. Es decir, de que tanto 3 cuartos como 6 octavos son razones equivalentes. Y a la igualdad entre dos razones equivalentes se le llama proporción. Es decir, si la razón A es a B es equivalente con la razón C a D, entonces se le llama proporción. Y se escribe de la siguiente forma: A es a B igual como C es a D. Entonces aquí tenemos la lectura. Y esto pues A, B, C y D representan cualquier número. Por ejemplo, las razones 3 es a 4 y 6 es a 8 son equivalentes porque su valor de razón es 3 cuartos o 0.75 y puede escribirse en forma de proporción. Es decir, lo del que trabajamos en el soluciona lo podemos escribir de esta forma, en forma de proporción, de lo cual se leería 3 es a 4 igual como 6 es a 8. Entonces aquí tenemos que una proporción también puede escribirse el símbolo de 2 puntos 2 veces en lugar del símbolo igual. Y nos queda así y siempre representa una proporción. Es decir, que si en algún examen o en algún ejercicio o en el cuaderno en el libro de ejercicios aparece esta notación, ya lo sabemos que lo vamos a entender como igual, siendo igual y se trabajaría de la misma forma. Entonces, nos preguntan para el caso del resuelve que si son equivalentes las razones dadas en cada literal. En este caso, para el literal A del número 1, es el que recomiendo que se trabaje, lo que tendríamos que hacer es encontrar el valor de razón de la razón 2 es a 3 y de 6 es a 9. Si los valores de razones son iguales, entonces podemos decir que son equivalentes. Y eso es lo que podemos hacer. Y pues resolver también en este caso el ejercicio 2. Que de aquí vamos a sacar una razón y de acá vamos a sacar otra. Entonces vamos a verificar si son iguales, es decir, tienen el mismo sabor o no. Ojo que aquí nos dicen la razón de ketchup y mayonesa, es decir, que primero iría como antecedente iría ketchup y como consecuente iría mayonesa.